Hola familia, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva receta, perdida en el tiempo, un clásico de la comida cubana, las frituras de calabaza. No quisiera comenzar sin antes agradecer los hermosos comentarios que me hacen, que me han impulsado a seguir con mi canal y para seguir haciendo recetas para ustedes perdidas en el tiempo. Sin más, le mostraré los ingredientes de esta receta que es muy sencillita. Así que comencemos mostrando los ingredientes. Bueno, mi gente, para esta preparación vamos a necesitar una taza de harina, azúcar, 2 unidades de huevo, una pizca de sal. En este caso voy a usar bicarbonato. La receta lo que lleva es polvo de hornear, pero bueno, no tengo polvo de hornear, así que el bicarbonato va a hacer la función del polvo de hornear. Y nuestra protagonista de hoy, 4 tazas de calabaza ya hecha pulpa, cocida. Y con estos ingredientes vamos a preparar nuestras frituras de calabaza. Bueno familia, como verán, aquí tenemos 4 tazas de pulpa de calabaza ya cocida. Le vamos a incorporar una taza de harina, 2 huevos, dos cucharadas colmadas de azúcar, una media cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear, y una pizquita de sal. Mezclamos. Más o menos esta es la consistencia que tiene que tener nuestra masa de fritura de calabaza. ¿Qué nos queda ahora? Freír. Bien, en una cacerola echamos suficiente aceite para freír. Esperamos que caliente. Bueno familia, tomamos una cucharada y vamos incorporando en la grasa cuatro en cuatro. Vamos virando. Ellas se fríen rápido porque, como ya saben, la calabaza está cocida ya. La vamos sacando sobre un papel absorbente para eliminar la grasa que le va quedando. Y hacemos con lo mismo con toda la masa que nos queda aquí. Bueno familia, ya terminé la fritura. Quisiera hablar un poco de la situación de Cuba. Como ustedes saben, antes de venir a Estados Unidos, yo fui a Trinidad y Tobago y me sorprendió ver que una isla del tercer mundo tenía tanto desarrollo, una isla que cuando Cuba reía, antes del 59, es que empezaba a desarrollarse. Y yo le comentaba a mi hija, coño, ¿cómo es posible que tanto desarrollo, vaya, era una cosa que yo decía, pero ¿por qué mi país, que tenía tanto desarrollo, cayó tan bajo? Hoy en día esas islas tienen ese gran desarrollo y Cuba está prácticamente subdesarrollada, una isla del tercer mundo, y yo digo, bueno, entonces, ¿en qué lugar está Cuba? En el inframundo. Y comentando con un amigo aquí en el condominio de estos mismos temas, él me dice, no, pero imagínate que los haitianos iban a Cuba a trabajar en las agriculturas,
en lo que podía para ayudar a su familia en Haití. Y ahora es lo contrario. Ahora los cubanos van a Haití a buscar trabajo, a comprar pacotillas para ayudar a su familia en Cuba. Duele ver esos niños que no pueden llevar un desayuno a la escuela, que no pueden comprar esas frituritas de calabaza de la abuela que yo compraba por la mañana a la entrada de la escuela. Es algo que cuando yo me pongo detrás de la cocina a hacer mis platos, siempre me viene a la mente mi país, mi gente, esos niños que no tienen una merienda, que no tienen nada que comer, y tengo que hacer un esfuerzo para hacerle esas comidas maravillosas, pensando por dentro la necesidad que tiene mi país. Entrar a una tienda a ver tantas maravillas, tantas confituras y pensar que en mi país un niño no se puede comer un caramelo, es que hasta hacer un huevo frito se pasa trabajo. Creo que hasta para tomarse un vaso de agua azúcar se pasa trabajo. Eso, señores, mis amigos, duele. Y hay que ser cubano, sentirse ser cubano, para poder sentir ese dolor que uno ve en las noticias y te deprime, y tienes que entrar a un supermercado, entrar a una cocina y tragarte una comida que a veces no puede bajar porque piensa en esos niños, en esas familias con tanto trabajo. Mi gente, es duro pensar, es duro ser cubano y sentir eso por su país. Yo quisiera, antes de cerrar los ojos, ver a mi país libre. Se lo pido a Dios porque es algo que sería maravilloso ver a mi país libre de esa dictadura. Ver a mi país que los niños vuelvan a poder sonreír. Ver a mi país que es algo que duele. Yo tengo nietos que están pasando trabajo y es algo, mi gente, que me llega al alma, saber que esos niños, ni una friturita, que no puedan tener un caramelo, es algo que me duele. Y yo quisiera, mi gente, ver a mi país libre. Bueno, familia, como ven, aquí tenemos nuestras frituras deliciosas de calabaza. Receta perdida en el tiempo en Cuba, muy cotizada por los estudiantes. Esto me recuerda a mi niñez, cuando en la esquina de la escuela había una abuelita que las hacía. A mí me encantaba. Yo a veces llegaba tarde a clase por solamente comprar las frituras de calabaza. Y aún trascendiendo en el tiempo, mi hija también las probó. No sé si de la hija de la abuela, pero ella fue a la misma escuela que yo y en la misma esquina hacían las frituras de calabaza. Bueno, familia, espero que les haya gustado esta receta de frituras de calabaza, ya que aquí he notado que en Estados Unidos hay mucha variedad de calabaza, y para este tiempo de frío, para este tiempo navideño donde recibimos visitas, amistades, siempre es bueno agasajarlo con un picadito, como una friturita de calabaza, que son muy deliciosas, muy cubanas, y espero que me ayuden dándome su like, suscribiéndose, sonando la campanita, para así poder seguir haciéndole nuevas recetas perdidas en el tiempo del abuelo cubano.